Queremos agradecer también a aquellos que nos ven allá en las iglesias en Santana, El Salvador, y también en Palmdale y por medio del internet. Bienvenidos y Dios les bendiga. Amén. Estas últimas semanas hemos estado observando los efectos destructivos de las ofensas. Cuando una persona retiene la ofensa, esa persona cae en una trampa. Es la trampa de Satanás. Los efectos son inmediatos, pero también son progresivos. Es decir, que comienzan los estragos casi en ese momento, pero no se detienen, sino que siguen adelante. Es decir, que si no se resuelve la ofensa, el efecto será cada vez más grave. Como la raíz, si tú arrancas la hierba cuando es pequeña, es fácil de sacar. Pero cuando la raíz es profunda, es muy difícil de arrancar. Y sus efectos son devastadores. Las ofensas retenidas siempre conducen a la separación, al rompimiento, a la división y a la destrucción. No me escucharon muy bien. Porque las ofensas no son cualquier cosa y no son mínimas. Las ofensas siempre producen algo malo en la vida. Conducen a la separación, al rompimiento, a la división y a la destrucción. Es decir, que las ofensas no son buenas para ti. Y si tú las retienes en tu corazón, te van a dañar profundamente. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice en Efesios, el capítulo 4 y el versículo 3, las siguientes palabras: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Quiero que en tu bosquejo subrayes dos palabras. Uno es unidad y la otra paz. Porque son las cosas que Dios desea para ti. Son las cosas que Dios desea para tu matrimonio. Son las cosas que Dios desea para tu familia. Son las cosas que Dios desea para tu ministerio. Son las cosas que Dios desea para tu iglesia. Jesús nos dijo que las ofensas son inevitables. Lo que sí podemos evitar es retener la ofensa en nuestro corazón. Nosotros podemos darnos cuenta si hemos retenido la ofensa cuando comenzamos a perder la unidad y la paz. Esta es la señal y el remedio, la unidad y la paz. El remedio para la destrucción de su alma, de su familia, es la unidad y la paz. Y también el indicador que las cosas no andan bien es el fragmentamiento o la división y la falta de paz. Si en su vida usted está experimentando esto, yo le aseguro que la ofensa está ahí en su corazón. Estos efectos son visibles, así como son visibles también las ofensas. Cuando vas a un médico te hace una serie de preguntas y tus respuestas le indican al médico cuáles son los síntomas visibles, y entonces él puede saber lo que tú estás pasando o lo que tienes por causa de esos síntomas. Las ofensas también producen síntomas visibles. Los estoy llamando yo los efectos de la vida, o los efectos de las ofensas en mi vida. Y hay varios, 4 en particular. Y ya hemos visto algunos, pero repasemos algunos y luego entremos al del día de hoy. ¿Le parece bien? Primero, las ofensas destruyen mis relaciones. Una relación no puede permanecer cuando hay ofensas. Segundo, las ofensas deterioran mi vida espiritual. Tu vida no crecerá, no serás un cristiano maduro cuando hay ofensas. Personas ofendidas están atadas. Personas ofendidas impiden la obra de Dios. Personas ofendidas carecen de fe. Personas ofendidas producen fruto negativo. Y personas ofendidas no pueden asimilar la verdad. Y hoy llegamos al tercero. Y es de lo que quiero hablar el día de hoy. Que mi respuesta a las ofensas determina mi futuro. Mi respuesta a las ofensas
determina mi futuro. En Hebreos el capítulo 12 y el versículo 15 dice esto: tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Este texto es un cuadro del poder destructivo de la ofensa retenida. Si una ofensa se retiene en el corazón, es como una semilla que produce una raíz, y esa raíz producirá los siguientes resultados, 3 en particular. Porque la ofensa no solamente te lastima hoy, sino que sigue creciendo y te va a lastimar en el futuro también. Y hay 3 consecuencias o 3 cosas que producen las ofensas retenidas. Primero, la ofensa retenida crece y destruye tu futuro. Dígalo conmigo, ¿listo? 1, 2, 3. La ofensa retenida crece y destruye tu futuro. Cuando una ofensa es retenida, entre más tiempo pasa, más crece y mayores serán los efectos en el futuro. Este año, en la convención cuadrangular que se llevó a cabo en Honolulu, Hawái, uno de los líderes hawaianos dio un relato de la historia de cómo llegó el evangelio a las islas hawaianas. Él mencionó que cuando llegaron los primeros misioneros, eran blancos. Llegaron ellos y el evangelio tuvo un gran éxito. Casi el 100% de los hawaianos entregaron sus vidas a Jesucristo. ¡Wow! Casi el 100%. Pero al morir los misioneros, los hijos de los misioneros no quisieron permanecer en las islas y regresaron al continente. Después llegaron comerciantes que también eran hombres blancos. Habiendo tenido una buena experiencia con los misioneros blancos, los hawaianos asumieron que todos los blancos eran buenas personas. Pero estos comerciantes no fueron buenas personas. Los engañaron, introdujeron el licor, los emborrachaban y luego les hacían firmar documentos que ellos no podían leer. Solo marcaban con una X, y cuando ya estaban ebrios con unos cuantos dólares y promesas de más botellas de vino, estos comerciantes blancos se apoderaron de sus tierras. Es decir, que los transearon bien feo. Y por causa de esta ofensa, los hawaianos abandonaron a Jesucristo porque ellos asumieron que era el blanco y regresaron a sus dioses paganos. Y si usted conoce esta cultura, usted sabe que ellos tienen un montón de dioses falsos, hechos de madera, y adornan la luna y cosas naturales. Esta ofensa después fue transmitida de una generación a otra generación, y este hombre estaba diciendo: aún a mí recuerdo que sentados, porque los hawaianos tienden a platicar mucho, son gente muy sociable, y la forma que se transmiten las historias es en forma verbal, y a través de las historias de los ancianos, de los abuelos, les decían a los hijos, a los nietos, la forma en que los blancos los habían tratado y cómo les habían robado sus tierras. Esto se convirtió en una ofensa no solamente en el corazón de aquellos primitivos, sino se convirtió en una ofensa hasta el día de hoy. Porque las ofensas tienden a crecer y se multiplican en las demás generaciones. Durante esta convención, este hombre mandó llamar a Glenn Burris. Y simbólicamente él pidió perdón a Glenn Burris, simbolizando a la gente blanca, porque ellos habían sido ofendidos, y esta ofensa había retenido la obra de Dios en las islas. Porque desde ese entonces, volviéndose a sus dioses paganos, el cristianismo se desplomó. Y al pedir perdón ahora, la esperanza era de que Dios comenzara otra vez a moverse en una forma gloriosa en las islas. Y en los últimos años ellos han experimentado un resurgir de la vida espiritual. No hay otro estado en los estados de la Unión Americana donde el cristianismo esté creciendo más rápidamente como en Hawái. Y esto sucede cuando reconoces la ofensa en tu corazón y pides perdón.
Yo creo que muchos de nuestros países están ofendidos. Yo creo que muchos de nuestros hermanos y en diferentes naciones todavía estamos ofendidos y necesitamos perdonar para que Dios pueda otra vez moverse gloriosamente en nuestros pueblos. El futuro espiritual y las consecuencias negativas fueron el resultado de las ofensas no resueltas. En el Antiguo Testamento vemos cómo la semilla de la ofensa crece y se profundiza y cambia el rumbo y el destino de grandes hombres. Está en toda la Biblia y es una realidad. Y puede ser que las ofensas se hayan apoderado de tu corazón y esa sea la razón por la cual no estás siendo bendecido más. Tal vez sea la razón por la cual no estés prosperando más de lo que debes estar prosperando. Y tenemos el ejemplo de Absalón en 2 de Samuel, el capítulo 13 y el versículo 22. Dice la escritura: mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Hablamos anteriormente de que hay una progresión destructiva que comienza con muros edificados para protegernos, pero lo único que hace es llevarnos a la traición, seguida por el odio, la falta de amor y luego el engaño y finalmente el enfriamiento. En este pasaje encontramos a Absalón que estaba enfurecido contra Amnón, su hermano, por haber violado a su hermana Tamar. Sabemos la historia. Tamar era una mujer hermosa y Amnón se enamoró de ella, locamente enamorado, la quería, la deseaba. Y como él sabía, porque era su hermana de otra madre, no de padre, eran hermanos de padre solamente, pero era su hermana y sabía que no podía ser de él. Y por lo tanto un día la engaña a ella y la forza a ella, la viola. Y después dice la escritura que Amnón odió a Tamar más que lo que la había amado y la rechazó. Tamar entonces se va con su hermano Absalón. Y cuando Absalón escucha la historia se enfurece increíblemente. Va y le cuenta a su padre David y su padre David se enfurece también, pero David no hace nada al respecto. Y porque David no hacía nada, entonces Amnón decide hacer algo al respecto y formula un plan para matar a Amnón. Porque escúchame, ya para este tiempo, noten que dice la escritura que Absalón aborrecía a Amnón, es decir, que lo odiaba. Ya había el espiral cuesta abajo ido a tal grado donde Absalón odiaba a su hermano, es decir, que ya había tenido raíz y estaba profundizándose cada vez más. Y recuerde usted que cuando tú odias a alguien es porque ya no te importa, la indiferencia. Y note lo que dice, que no hablaba con él ni lo bueno ni lo malo, es decir, que no le importaba. Había llegado a tal grado, y cuando eso sucede tú estás dispuesto a hacer cualquier cosa. Y Absalón ahora quería matar a su propio hermano, y así lo hizo. Formuló un plan y mató a Amnón, y después salió huyendo. Y estuvo él por 3 años alejados de su padre y del reino. Pero Joab, el general de los ejércitos de David, queriendo reconciliar la situación, él convence a David que le permita regresar a Absalón y le dice: mira, ya perdiste a un hijo, ahora ¿por qué 2? Pídele que regrese. Y renuentemente David accede, pero le dice: puede regresar, pero no lo quiero ver. Y por 2 años no vio David el rostro de Absalón. ¿Ya cuántos años pasaron? Más de 5 años. Absalón ya mató a Amnón, pero todavía sigue la ofensa, porque ahora la ofensa se ha ido de Amnón a David, porque David no hizo nada al respecto. Porque David no se portó como debería portarse, y en el corazón de Absalón siguió la ofensa metida profundamente dentro de él. Finalmente otra vez Joab convence a David y le dice: mira, deja que este muchacho regrese y reconcíliense, ya no haya esto porque no es bueno para nadie. Y entonces David dice: está bien, lo manda a llamar, lo abraza, lo besa, pero en el corazón de Absalón no había resuelto la ofensa. ¿Y qué es lo que él hace?
se rebela contra su padre y literalmente intenta matarlo, porque lo primero que comienza a hacer es que comienza a robar el corazón del pueblo, parándose en las puertas diciendo: si yo fuera rey, te haría justicia, haría por ti lo que este rey no está haciendo. Escúcheme, cuando una persona está ofendida, comienza a buscar lastimar a la otra. Y comenzó a degradarlo, comenzó a robarle su imagen, comenzó a pararse en las esquinas y hacer ver mal a David. Y eso es lo que hace una persona ofendida, comienza a hacer ver mal a la otra persona. De ahí viene el chisme. Porque tú quieres hacer ver mal a la otra persona. Comienzas a degradar al líder, comienzas a degradar a la persona porque estás ofendido en el corazón. Absalón estaba dispuesto a matar a su padre porque esta sería la única forma de usurpar su reino, no había otra. ¿Estás conmigo? Estaba dispuesto a matar a su propio padre. A tal grado llega la ofensa. Cuando una persona se ofende, divide, separa. Por eso están dispuestos a dejar, a romper todo lo que sea necesario, porque la ofensa se ha arraigado en el corazón. Pero Dios no le permitió hacer esto a Absalón. Escúchame, David no estaba ofendido. Aun cuando Absalón venía contra él con los ejércitos, él formó a su ejército y le dice: vamos a defendernos, pero voy a dar esta orden: no me toquen a Absalón. Wow. Absalón había hablado mal de él, pero David dice: no me lo toquen, vamos a pelear, pero a él no. Le dio orden. Todo mundo sabía que no se debería tocar a Absalón. Iban a pelear contra todos, menos contra este muchacho, porque el corazón de David estaba puro. Pero Dios ejerció juicio sobre él. Y Dios trajo la muerte sobre la vida de Absalón en forma prematura. Escúchame, Absalón estaba en línea para ser el próximo rey de Israel. No había otro como él. ¿Quieres verlo? Mas Absalón, ¿verdad? Vamos a la próxima. Absalón era elogiado como el hombre más apuesto de todo Israel. De pies a cabeza sé que era un guapetón. No había otro como él. Era guapo, era fuerte, tenía el pelo largo. Dice la Biblia, léalo, dice que no se cortaba el pelo sino solamente una vez al año. Y se lo cortaba porque estaba muy pesado, pesaba 2 kilos el pelo. Una vez al año. Este era el próximo, era perfecto de pies a cabeza, no había otro como él. Ya su futuro estaba marcado, iba a ser el próximo rey, mas sin embargo lo tiró todo a un lado por la ofensa. No tuvo que tratar de destronar a su padre, pudo haber esperado su turno y hubiera sido un gran futuro para él. Era querido por el pueblo. Era guapo. Era fuerte. Tenía todo el futuro por delante. Y yo me pongo a pensar cuántos de nosotros hemos destruido el futuro que Dios tiene porque nos hemos ofendido. Dejas una relación de 20, 25 años porque estás ofendido. Pierdes a tu familia, la cual te ha amado por 30 años y la abandonas porque estás ofendido. Has dejado amistades por un lado porque estás ofendido. La ofensa corta el futuro brillante. Muchos han perdido oportunidades en el trabajo porque te ofendiste y entonces ahora me van a escuchar, todos van a ver, y te corrieron del trabajo por ofendido. Y no tuviste la oportunidad que pudiste haber tenido porque la ofensa te impidió seguir adelante.
ahora sí van a saber, les voy a decir. Y por no soltar la ofensa, por querer la venganza, lo has perdido todo. Y Absalón perdió el reino. Porque la ofensa no solamente te lastima hoy, también destruye tu futuro. La ofensa lo llevó a la ruina emocional. No tuvo paz. A pesar de que se vengó de su hermano, no tenía paz. Seguía todavía buscando más venganza. Porque escúchame, tú piensas que al vengarte ya vas a tenerlo todo. No. La venganza te pide más y te pide más y te pide más. No satisface la venganza. Lo único que satisface es el perdón. Porque esa es la mejor forma de liberarte. Porque es tu decisión. Y tú estás diciendo, yo voy a soltar el plátano. Y te voy a dejar libre para que Dios ejerza justicia sobre ti. Se fue a la ruina moral porque comenzó a pelearse con su propio padre y a hablar mal de él. Finalmente terminó en la muerte. Pudo haber tenido un maravilloso futuro, pero la ofensa cambió todo eso. Pero no solo la ofensa puede arruinar tu futuro, pero también puede arruinar al de los demás. La segunda cosa que hace la ofensa es de que la ofensa retenida afecta a tu futuro y el de los demás. Tenemos el ejemplo de Herodías. Tal vez no conoces a esta mujer, pero hoy la vas a conocer. En Marcos 6, 17 al 19 dice que Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe, su hermano. Y Juan le había estado diciendo a Herodes, la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. En otras palabras, estás en pecado. Por eso, Herodías, ¿qué dice? Le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo. Noten que esta mujer estaba ofendida. Herodías se ofendió con Juan porque Juan le decía a Herodes que era contra la ley que no tuviera a la esposa de su hermano. Ella retuvo esta ofensa y como ya hemos visto, la ofensa retenida comienza a crecer y había crecido y era una amargura que ella tenía en su corazón. Y un día, cuando la hija de Herodías bailó delante del rey Herodes, él le prometió darle lo que quisiera hasta la mitad del reino. Ahora, yo quiero que usted sepa algo. Si a mí me prometen la mitad del reino, ¿sabe lo que yo voy a pedir? La mitad del reino. Te doy lo que quieras hasta la mitad del reino. Dame todo lo que me vas a dar. La mitad del reino. ¿Cuántos aquí dirían amén a eso? Sí. Si me prometo la mitad del reino, pues dame la mitad. Pero no esta chica. No, esa chica no. Vean lo que dice. Esta chica, la hija viene y le pregunta, mami, ¿qué le pido? Permítame. Ya le dije lo que yo y usted y yo haríamos. Pero esta muchacha viene, mami, ¿qué le pido? ¿Cómo que qué le pido? Pídele todo. Pero en fin, note, el odio hacia Juan era tan grande que Herodías le dice a su hija, pídele la cabeza de Juan en una bandeja. ¿Qué? Dejó la mitad del reino en la mesa. Dejó riquezas, popularidad, dejó increíble reputación, dejó ahí prestigio, dejó el futuro brillante que pudo haber tenido, lo dejó porque el odio era más fuerte que eso. Y yo me doy cuenta en muchas personas que dejan la grandeza porque el odio no les permite avanzar. Están resentidos. Dejan el futuro brillante de tener a sus hijos a su lado porque están ofendidos. Dejan un matrimonio con el cual se habían entusiasmado y tenían grandes expectativas de un futuro porque se ofendieron. Y tiraron todo por la ofensa. Y luego Herodías no solamente contaminó a su hija, sino que también contaminó a Herodes.
Imagínate lo que hubiera sucedido si Herodes se hubiera arrepentido y hubiera entregado su corazón a Dios. Hubiera todo cambiado. De hecho, a Herodes le gustaba escuchar a Juan hablar. Tenía interés de lo que él decía. Le gustaba escuchar de Dios. Pero el corazón ofendido de Herodías contaminó su corazón. Y el milagro que pudo haber sido no fue. ¿Qué es lo que pudo haber sido y no fue para ti? ¿Qué es lo que puedes tú haber hecho y no hiciste porque te ofendiste? ¿Qué es lo que tú perdiste? Porque a través de los años he visto a personas perder una gran cantidad de cosas. Pierden amistades, pierden matrimonios, pierden familias, pierden un montón de cosas porque están ofendidos. Pudo haber sido un gran futuro para toda la nación, pero la ofensa retenida destruyó todo eso. Pero ¿qué sucede cuando la ofensa no es retenida? Cuando no tomamos la ofensa, ¿qué sucede cuando soltamos el plátano? Porque algunos de aquí están pensando, sí, pastor, eso es fácil para usted decirlo, pero la verdad es que es difícil cuando lo ofenden a uno dejarlo. Es cierto, no es fácil. Pero lo que yo quiero hacer a través de esta serie es de llegarte a convencer de que a pesar de que no es fácil, es absolutamente necesario si quieres un futuro mejor. Y hoy también te quiero decir que sí es posible. Y tengo 3 ejemplos que darte, porque la ofensa no retenida abre paso a un gran futuro. Si la ofensa retenida destruye tu futuro, entonces la ofensa no retenida te abre paso a un gran futuro. Tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús tuvo amplias oportunidades. Usted dice, pastor, pero ese es Jesús. Pero la Biblia dice que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios al mismo tiempo. Es decir, que en su humanidad, Él fue tentado como tú y yo somos tentados. Las palabras que fue como tú y como yo. ¿Está conmigo? Jesús tuvo amplias oportunidades para ser ofendido. Decían de Él que era un comelón y bebedor de vino. Que sus palabras y sus obras eran producidas por el diablo. Que era un traidor a la patria. ¿No es cierto que vinieron y le dijeron, ¿de quién es esta moneda? Lo querían probar. Todos lo abandonaron. Si una persona lo abandona a usted, ¿no es cierto que se ofende? ¿Y qué podemos decir de todo lo que sufrió por mano de los romanos? Todo eso pudo ofenderlo, mas sin embargo la Biblia dice en Isaías 42:4 lo siguiente: no se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia. Este texto establece claramente que Jesús hizo una decisión deliberada de no retener la ofensa. Él rehusó desanimarse o desfallecer. ¿Por qué? Porque Él sabía que si retenía la ofensa cambiaría su corazón, cambiaría la atmósfera espiritual y lo milagroso no sucedería. Y esto impediría el cumplimiento de su misión. Dios quiere que tú hagas algo con tu vida, pero ese futuro va a ser estropeado cuando tú te ofendes. Dios tiene un plan, pero ese plan no va a llegar a su fin si es que te ofendes. Es por eso que debes de soltar la ofensa. Si no te ofendes, entonces se van a abrir puertas increíbles de oportunidad para ti. Tenemos también a la mujer sirofenicia. Esta mujer tenía una hija que estaba poseída por un demonio. Y al oír de Jesús fue a rogarle que echara fuera el demonio de su hija. Y el Señor le contestó de tal manera que hubiera ofendido a cualquiera. Tal vez aquí muchos nos hubiéramos ofendido. Note lo que dice en Marcos 7, 27 y el 28. Dice, y él decía, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los... Le llamó perrilla. Pero ella respondió y le dijo, es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Jesús le dijo, por esta respuesta, porque no te has ofendido, vete, el demonio ha salido de tu hija.
si ella se hubiera ofendido, el futuro de su hija hubiera sido muy diferente. El no retener la ofensa permitió que su fe creciera, y entonces su fe hace posible que el milagro de Dios suceda en la vida de su hijo, de su hija, pero no hubiera sucedido si ella se ofende. ¿Cuántas veces nosotros nos ofendemos por cualquier cosa? Usted dice, pastor, pero era una palabra, qué sencillo, sí, pero hay personas que se ofenden con menos. Si alguien los ve mal, se ofenden. Por un gesto se ofenden. Si los pasan por delante y no les saludan, se ofenden. Mira nada más, qué creído. Se ofenden. Nos ofendemos por una gran cantidad de cosas. Te ofendes porque no te invitaron a la fiesta. A todos invitaron, al menos. ¿Cómo sabes? Los vi en Facebook. Estaban todos, a mí no me invitaron. Te ofendes cuando se les olvida tu cumpleaños. Te ofendes. A propósito del mío, ya vienen la próxima semana. Si no me quiero ofender. Se ofenden porque no los toman en cuenta. Se ofenden porque no los llamaron. Se ofenden. Nos ofendemos por una gran cantidad de cosas. Y al hacerlo nosotros perdemos. No me invitaron, yo no los invito a la mía. Mira, tal vez no tenía dinero para invitarte. Tal vez tenía solo para invitar a 3 personas. Yo no tenía $40, un cuarto era mucho, no te invitó. No era personal, simplemente no tenía dinero para invitarte. Y a veces que la gente tiene que poner un límite, ¿no es cierto? Y tú fuiste ese límite. No te ofendas. Tenemos a José en la Biblia. José tuvo amplia oportunidad para retener la ofensa. Sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo. Después fue acusado por algo que nunca hizo. Lo metieron en el calabozo. Fue olvidado por sus compañeros. Le fue de mal en peor. Pero él rehusó ser ofendido. Yo no sé si te das cuenta, pero lo que le hicieron a José no era cualquier cosa. Tal vez las mujeres entienden esto un poquito más, pero una mujer cuando se casa pierde su nombre, su apellido, ¿no? Es decir, que el nombre sigue por el varón. Mi apellido se va de una familia a otra. La mujer no, la mujer la pierde. Aunque es cierto que en Latinoamérica le ponen Juana Martínez de Pérez. Pero aquí en Estados Unidos se olvidan del Pérez. Aquí solo eres Juana Martínez. ¿Cierto? Cuando alguien era esclavizado o vendido a esclavitud, perdía todos sus derechos. Es decir, su linaje quedaba totalmente arruinado. Ya no iba a avanzar su nombre. Había perdido todo. Había perdido la herencia de sus padres, si es que un día se le iban a dar. Perdió todo. Mas sin embargo, José se negó a ser ofendido. Dices, pastor, ¿cómo sabes que él no fue ofendido? Porque nunca lo escuchamos quejándose. Y la queja es una señal de ofensa. Cuando tú escuchas a alguien quejarse es que está ofendido. Pero nunca se quejó y nunca dejó de creer en Dios y nunca dejó de creer las promesas del Señor. Nunca. Fue fiel y firme. La única queja sería ante Dios. Y esa es la única queja que podemos darle a Dios, pero no a los demás. Y José se mantuvo. Y por causa de esto, vea lo que dice Génesis 50:19. Vosotros pensáis de hacerme mal, pero Dios lo tornó ¿en qué? Para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Escúcheme, Jesús permitió que la ofensa perfeccionara su carácter en lugar de amargarlo. La ofensa puede hacer dos cosas. Una,
o te hace mejor persona, perfecciona tu carácter, te ayuda a madurar o te hace peor. Te hace una persona inmadura, quejumbrosa y amargada. Mi pregunta es, ¿cuál de las dos quieres ser tú? Porque es la misma ofensa. Jesús dijo que no podemos impedir las ofensas, vamos a ser ofendidos. Escúchame, vas a ser ofendido. La cuestión es qué haces con la ofensa, o permites que te haga mejor o peor. ¿Y qué podemos decir de David? A pesar de que David veía al rey Saúl como su padre, Saúl nunca pudo en verdad recibirlo como hijo. Lo persiguió de un lado a otro con la intención de matarlo. Pero David una y otra vez mostró que no iba a tomar ofensa. En varias ocasiones tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo. Los hombres que lo acompañaban le decían, Dios te lo puso en una bandeja, mátalo y asume el reino. Una vez estaba él escondido ahí en una cueva y entró Saúl a hacer sus necesidades. Y mientras estaba en esa postura tan vulnerable, deben de leer la Biblia más seguido, porque es lo que dice la Biblia, yo no lo estoy inventando. Me imagino que se quitó su ropa para hacer lo que tenía que hacer. Y David entonces va y le corta un pedazo de su vestido. Y después ya cuando estaba lejos dice, hey rey, examínate. Y él ve que tiene un pedazo. Dios te entregó en mis manos, pero yo no te hice daño. Y los hombres le decían, Dios te lo puso ahí para hacer algo. Y él respondió de esta manera. Note lo que dice 1 Samuel 24. Y el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey. Escúcheme, este rey lo quería matar, pero él dice, sigue siendo mi rey. El ungido del Señor. De extender contra él mi mano, porque él es el ungido del Señor. Hay algo acerca de los padres que nos ofende grandemente. Ya mencionamos que la gente más cercana a ti, entre más cerca estén, más grande es la ofensa. Yo no creo que haya ofensa más grande que la ofensa de un padre. Y cuando un padre te ofende, te duele profundamente. Y David tuvo que tratar con la ofensa de un hombre que quería matarlo. Mas sin embargo, escúchame, él decidió no levantar su mano contra su padre. Hoy en día hay muchos muchachos que les parece muy fácil hablar mal de sus padres, que los lastiman. Ten cuidado, porque Dios no toma eso a la ligera. Los padres son para honrarse. Y David nunca dejó de honrar a Saúl, a pesar de que Saúl lo quería matar. Y él dice que jamás yo le haga esto a mi rey. Porque a pesar de que él hace todo esto, él sigue siendo el ungido del Señor. Tu padre sigue siendo tu padre. Tu madre sigue siendo tu madre. Y cuando tú decides no ofenderte, abrirás paso a cosas grandes. Porque tarde o temprano Dios hará justicia, y es lo que sucedió con Saúl. Dios se encargó de Saúl, y entonces Dios levantó a David y se convirtió, escúchame, en el mejor rey de todo Israel. No ha habido otro rey como el rey David, porque David una y otra vez soltó el plátano, soltó el plátano, soltó el plátano. Pudo retenerlo, pero no lo hizo. Al final de cuentas, esa es la lección primordial para todos nosotros. Nadie puede evitar las ofensas, vienen de todos lados. Algunas vienen con la intención de hacernos mal. Otras son verdades que simplemente nos ofenden.
cuando nos dicen ese vestido no te queda muy bien. Y a veces no te lo dicen así, ¿no? El peinado de la semana pasada era mejor que el que traes ahora. De cualquier manera, las ofensas tienen el potencial de hacernos mejores personas o hacernos peores personas. La diferencia entre mejor o peor marca la diferencia para nosotros en términos de nuestro futuro. Personas que crecen, que mejoran, que toman mejores decisiones, que terminan llevándonos a un futuro brillante. O personas que empeoran, que terminan con futuros inciertos. ¿Cuál de esos dos quieres tú? Si sueltas la ofensa, serás mejor. Si la retienes, serás peor. La cuestión de las ofensas es de que tú decides. Tú decides soltar y tú decides retener. Dices, pero yo tengo derecho. No voy a cuestionar eso yo hoy. Lo que sí puedo decirte es esto, que no te conviene. No te conviene retener la ofensa. Te va a lastimar. Si tú quieres ser libre, si tú quieres ser mejor persona, ¿por qué no le entregas a Dios al ofensor y permites que Dios sane tu corazón? Cierra tus ojos, por favor. Tal vez hay aquí alguno que nunca ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Tal vez tú reconoces que estás viviendo lejos de Dios. Tú sabes que has ofendido a Dios. Tú sabes que no estás bien. Tú mismo lo sabes porque tu propia conciencia te lo dice. Tu propio estilo de vida te lo declara. Tú sabes que estás mal, que necesitas cambiar, que este rumbo que llevas no es apropiado, que has ofendido a los demás con tus palabras, que has lastimado a muchas personas, que tu conducta no es buena, que estás viviendo mal. Pero hoy Dios te quiere perdonar. Porque si tú quieres cambiar tu vida y comenzar a soltar al ofensor en tu corazón, primero tienes que permitir que Dios te perdone a ti, porque una persona no puede extender perdón hasta que primero ha recibido el perdón en su propia vida. Cuando tú recibes el perdón de Dios y la pureza y la limpieza que Él te ofrece, entonces tendrás la gracia y la misericordia para poder extenderla a otros. Porque si no has sido perdonado tú, no sabes lo que es la gracia y la misericordia de Dios. Es solo cuando la recibes. Por eso yo quiero orar por ti el día de hoy, para que hoy puedas comenzar una nueva vida en Dios y cambie tu vida para siempre, para que hoy los estragos de las actividades y los hechos del pasado terminen y puedas comenzar una nueva vida hoy, para que el futuro sea mejor para ti. Si tú quieres que yo ore por ti, para que Dios te perdone, para que Dios te purifique, Dios te limpie, yo quiero que levantes la mano y digas, pastor, ore por mí, yo quiero a Dios en mi corazón y quiero su perdón. Gracias, ve tu mano.